al lado de una oradora de lujo. Ustedes saben que nosotras siempre tenemos oradoras de lujo, pero esta es que nos encanta a todas, ¿sí? Entonces vamos a aprender mucho de ella, vamos a aprender juntas y para eso vamos a comenzar con una actividad para conocernos, ¿cierto? Un poquito, autoconocernos y compartir entre nosotras lo que sentimos frente a este tema que vamos a tratar con Vivi. Y será muy interesante la actividad porque definitivamente también le dará una perspectiva a ella muy amplia de cómo estamos nosotras frente a este tema. Entonces les voy a compartir una pregunta. Eh, Denme un segundito, por favor. Les voy a compartir un enlace por el chat para que por favor entren a nuestra herramienta que es el Menti, que ya muchas de ustedes lo conocen, y nos van a contestar una preguntita súper cortica, pero con bastante profundidad, de manera muy honesta, súper sincera, ¿sí? Para que el ejercicio quede súper bien, bien hechecito. Entonces, denme un segundito y ya les comparto el enlace. Listo. Entonces, aquí les voy a compartir el enlace. Y acá les voy a compartir nuestra pregunta. ¿Listo? ¿Están viendo todas, chicas? ¿Me confirman? Sí, mi Vane, se ve la Sí, pantalla perfecta. Perfecto. Entonces, por favor, muy juiciositas, entren en el chat, entren a ese enlace y por favor contesten esa pregunta con toda honestidad, sinceridad, porque para eso estamos aquí en este taller, ¿listo? Para tratarnos a nosotras, para cambiar la perspectiva frente a este concepto que ya hace parte de nuestro mundo. Entonces, vamos a ver, me gustaría ver las respuestas de una. Ya comenzaron a contestar. ¿Quién me dice un sí por ahí? ¿Quién me dice un sí? ¿Ya Sí, comenzamos? sí. yo De pronto es que arranqué, no sé si podía contestar, pero yo ya ahí puse. Muy bien, muy bien. Seamos las primeras en todo lo que toque. Eso está súper. Bueno, mi PC creo que está un poco lento y por eso no puedo ver las respuestas, ¿Quieres que te pero ayude a compartir, Vanessa? yo creo que me va a tocar que me ayuden Si porque quieres, estoy deja de compartir y yo te comparto que aquí me está mostrando a mí los resultados. listo. Vale, gracias. Ya les comparto. Por Hola, mi aquí Leslie, está. no te había visto. Hola, hola. Súper, súper, me encanta. Bueno, entonces, algo que busco protegerme de la red, temor, me genera la necesidad de saber más sobre ello, protección, un ámbito desagradable que desconozco. Es válido, todo es válido, porque todas nuestras emociones son válidas, ¿cierto? Entonces, Ujú. sigan compartiéndonos, por favor, síganos compartiendo cómo se sienten con ese concepto de ciberseguridad, porque estamos seguras de que después de esta Uy, son charla muchos. eso va a cambiar, ¿sí? Mira, por aquí hay más. Protección, seguridad, ansiedad. Ok, bueno. Vamos a ver si salen más.
Ah, mira, no todo es malo. Esperanza, preocupación, ansiedad, miedo, intriga. Bueno, este ejercicio es súper valioso porque reconocer nuestras emociones frente a estos temas es importante, porque la única forma de deconstruir, ¿cierto? Y construir algo nuevo es aceptando cómo me siento frente a. Entonces, muchas gracias, chicas, por la participación. Y ahora sí, Lau, doy la palabra. Vivi, adelante. Ay, muchas gracias. De verdad, qué lindo ver cómo van a salir. Estoy segura que van a salir. Sí, las que tienen temor, desconocimiento, van a salir empoderadas y llenas de herramientas para poder tener un entorno más seguro a nivel de seguridad digital. Bueno, nuestra facilitadora del día de hoy, que es una crack, una mujer demasiado poderosa, se llama Viviana Quintero. Ella es psicóloga, experta en protección a la niñez en línea, es analista CISAM. Esto siempre me cuesta un poquito decirlo, pero Fulbright Humphrey Fellow 2023-2024 en Derechos Humanos y Prevención del Tráfico de Personas. Entonces, Vivi, es un placer, un honor tenerte acá, de verdad. Gracias por sacar este tiempo y por darle y darnos ese regalo del Día de las Madres maravilloso que es poder estar protegidas y aprender cómo tener protegidos también a nuestros hijos. Entonces, muchas gracias, bienvenida y el espacio y el escenario es tuyo. Bueno, mil gracias, Laura, Vanessa, todas las mamás y no mamás y cuidadoras que se nos conectan el día de hoy para esta sesión que hemos llamado Crianza Digital, porque la crianza digital hace parte de la seguridad digital. Cuando nosotros hablamos, digamos, de temas técnicos, siempre hablamos de la ciberseguridad. Y ¿qué pasa? Yo no sé si yo soy una oveja descarriada de la psicología o una oveja encarrilada en la tecnología. Siempre he estado ahí como en la mitad, pero un lugar maravilloso que yo encontré cuando empecé a hacer toda esta aproximación con tecnología fue la protección infantil también en los entornos digitales. Y la protección infantil no pasa tanto por un tema de ciberseguridad, que es más la comprensión técnica de los dispositivos, de los aparatos, de la infraestructura, sino que pasa por los derechos, por el desarrollo, por buscar lo mejor para nosotros como seres humanos. Y la crianza es básicamente ese proceso donde nosotros como seres humanos le damos la oportunidad a otro ser humano de ser un referente para otros en el mundo, de construir el mundo de sus sueños, de crear una nueva vida. Entonces, por eso para mí hoy es maravilloso estar celebrando con ustedes Día de la Madre. No dejamos que se terminara mayo sin celebrar ese día para ustedes acá en Geek Girls. Y sobre todo aprendiendo y comprendiendo un poco más cómo este tema de lo digital impacta la crianza y nos impacta a nosotros en el día a día, sobre todo cuando somos papás, mamás o cuidadores de un niño, niña, adolescente. Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto que esta sesión hoy nosotros la estamos haciendo muy pensando en los niños, niñas, adolescentes y sobre todo en las mamás, también es cierto que los niños para poder estar seguros necesitan a la tribu completa. Necesitan que incluso aquellos que no somos papás y mamás también estemos pensando en ellos. Y es importantísimo, por ejemplo, que las personas que trabajamos en ciencia, tecnología e innovación, siempre en los desarrollos que tengamos, en las actividades que implementemos, a las empresas en las que vayamos, si ese objetivo del proyecto, de la empresa, de lo que estemos haciendo, afecta de alguna manera a los niños y niñas o tiene conexión de alguna manera con los niños y niñas, nosotros deberíamos estar también ahí desde lo técnico para protegerlos. Entonces, con esto vamos a dar inicio a nuestra sesión de crianza digital que va a tener tres grandes segmentos. El primer segmento es entender qué es lo que pasa en la mente de los niños conectados. Yo aquí quisiera hacer antes una pregunta, porque sé que estoy con mamás y cuidadores, pero yo quiero saber, mamás y cuidadores de niños, de qué edades. Cuéntenme las edades de sus hijos, sus sobrinos, los niños a los que cuidan. Cuéntenme rápidamente por el chat para yo ubicarme espacialmente y saber qué es lo que les voy a decir, porque no voy a revelar todos mis secretos, solo los de los niños a los que va dirigida esta sesión. 8 años, 12 años, 7 años. ¡Ay, no!
Lucas por acá que tiene 13 meses. Saludos, Diani, qué rico que andes por acá. 14 años, listo. 9 años, 9 meses y 15 años. Nuestra Analu está por allá también. 4 años. Buenísimo. Un sobrino de 11 y una princesa de 1 mes. Wow. La princesa de la IA va a ser esta princesa. 13 a 18 años, 12 años. Buenísimo. Listo. 15 años, bueno, les voy a contar la mayoría de mis secretos porque tenemos todos los rangos de edad, desde 1 mes hasta 18 años. Listo, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar alrededor de 3 grandes temas. Número 1, vamos a ver qué pasa en la mente de los niños cuando se conecten. Luego, vamos a empezar a revisar cómo, como adultos, los podemos acompañar para crear límites saludables. Un principio que va a haber acá y que yo quiero que todos ustedes tengan en la cabeza es que cuando nosotros protegemos a los niños en los primeros años, les damos una oportunidad maravillosa y es que desarrollen todas sus habilidades cognitivas, socioemocionales y de interacción para que puedan estar seguros en el mundo digital. Entonces, nosotros, esto es una cosa que requiere equilibrio. Por un lado, necesitamos que los niños desarrollen habilidades y por otro lado, podemos avanzar con el equipamiento tecnológico, pero siempre va a tener que ser de una manera que sea respetuosa con el bienestar de los niños y niñas. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, lo último que vamos a revisar es unas ideas prácticas que ustedes pueden implementar en casa para hacer un uso más equilibrado de las pantallas. Entonces, ya con esto, yo quiero que ustedes se hagan una pregunta y es, piensen en ese niño, en esa niña por el que ustedes se conectaron a esta sesión. Piensen en qué es lo que ustedes sueñan para ese niño o esa niña. ¿Cuáles son los mejores anhelos y esperanzas que ustedes tienen para ese niño o esa niña? ¿Cómo aspiran que ese niño o esa niña sean en el futuro? ¿Qué es lo que esperan para ellos? ¿Cuáles son sus sueños para ellos? Y con ese niño en mente, piensen en ese niño del futuro, cuando sea adulto, cuando cumpla 18 años, dónde va a estar, quién va a ser, cómo se van a sentir ustedes con respecto a ese niño o esa niña. Con esa en mente, ese es el que nos vamos a llevar a lo largo de toda esta sesión. A ese es al que vamos a llevar, porque lo que vamos a aprender el día de hoy va a ser todo muy relacionado con cómo podemos lograr eso que esperamos para nuestros hijos e hijas. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esto vamos a arrancar con este tema de qué pasa en la mente de los niños conectados. Entonces, para entender qué pasa en la mente de un niño conectado, nosotros tenemos que entender cuál es el impacto de las pantallas en el cerebro infantil. Entonces, para esto vamos a hacer un ejercicio. Entonces, en este ejercicio, yo voy a poner esta manito de acá, esta que ustedes ven acá. Esta manito va a ser las veces de un cerebro. ¿Listo? Esto de acá va a ser todo el tallo cerebral, la columna vertebral, lo que nosotros llamamos la columna vertebral. Y acá, esta partecita de acá, va a ser la parte más basal del cerebro. Va a ser esta parte de acá. Esperen, sí, esta parte de acá, que es esto de abajo, donde está el cerebelo, donde está toda la parte más primitiva del cerebro. Imagínense que cuando nosotros nacemos, esta parte del cerebro ya viene con nosotros. Por eso es que los niños tienen instintos, tienen el reflejo de succión, tienen el reflejo patelar, ellos hacen chichi, hacen popó, comen, porque todos esos reflejos, todos esos son instintivos y están muy conectados con la supervivencia. Adicionalmente, vamos a tener este dedito gordo de acá, mírenlo bien. Ese dedito gordo de ahí va a ser el sistema límbico, que es como la torre de control o el centro de control emocional. Si de golpe alguno de ustedes ha visto alguna vez Intensamente la película de Disney, parte de lo que pasa en Intensamente es que las emociones están en un centro de control, es como un centro de comando. Es este dedito gordo el centro de comando de las emociones, ahí es donde están. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Este cerebro primitivo ama 3 cosas más que nada en la vida: la luz, el sonido y el movimiento. Este cerebro se engancha con la luz, el sonido y el movimiento. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprar un juguete para un bebé,
encontramos que ese juguete tiene luz, sonido y movimiento, porque va a ser lo más llamativo y lo más atractivo para este cerebro que está en desarrollo. Pero ¿qué pasa? Nosotros no es que nazcamos y nos quedemos con ese cerebro, no. Nuestro cerebro se va a ir desarrollando, en un segundo, nuestro cerebro se va a ir desarrollando de atrás hacia adelante. Voy a cambiar de mano para poder mover el mouse. Se va a ir desarrollando de atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a empezar a pasar con los niños tan pronto nacen es que empiezan a desarrollar su corteza prefrontal, esta parte del cerebro de acá. Entonces, ¿qué nos va a pasar con eso? Esa corteza prefrontal es la encargada del pensamiento racional, es la que le permite a los niños controlar sus impulsos, es la que permite a que nosotros, por ejemplo, orientemos la motivación, que un día digamos, uy, yo quiero alcanzar eso y entonces yo estoy motivado para poder lograr eso, o es la que permite que nosotros enfoquemos la atención, que ustedes digan en este momento, uy, esto yo no lo sabía y quiero entenderlo bien, voy a prestar atención a esto que me están explicando. Entonces, todas estas habilidades que se llaman habilidades de pensamiento superior pasan en esta parte del cerebro, pero esa parte del cerebro tiene una particularidad y es que con esta de acá, nosotros ya nacimos, pero esta de acá se empieza a formar cuando nosotros nacemos y se termina de formar a los 25 años. Esta parte de acá es rápida, se conecta rápido, responde a cualquier estímulo. Esta parte de acá es lenta porque necesita integrar estímulos, necesita tomar decisiones, necesita frenar o acelerar procesos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Cuando nosotros tenemos un niño, ese niño con esta parte del cerebro se va a hiperenganchar a las pantallas porque tienen luz, sonido y movimiento. Pero como esta parte de su cerebro, la corteza prefrontal, no se ha terminado de formar, entonces va a tener dificultades para desconectarse. Él va a conectarse muy rápidamente o ella va a conectarse muy rápidamente, pero desconectarse le va a costar un poquito más. Y adicionalmente tenemos otro tema. Imagínense que ese centro emocional que nosotros tenemos, que es la amígdala, va a responder emocionalmente a la información que nosotros encontramos en las pantallas. Para mí, el claro ejemplo de esto es una imagen que yo vi por primera vez siendo muy chiquita, de la primera vez que un niño en el mundo vio el cine en blanco y negro. Y esto era una imagen de una niña que hacía así, era como encantada con todo lo que veía, porque lo que vemos a través de pantallas activa toda nuestra respuesta emocional. Toda nuestra respuesta emocional va a estar ahí desplegada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas emociones se activan, nuestro cerebro va, ahí denme un segundo, me voy para atrás, nuestro cerebro va a segregar una sustancia llamada dopamina. Esa dopamina es una sustancia, se llama un neurotransmisor, que básicamente lo que hace es que cuando se segrega le dice al cerebro, oye cerebro, esto que acabas de hacer se sintió genial, me encanta, síguelo haciendo por favor. Y entonces la dopamina lo que hace es reforzar las rutas de aprendizaje que llevaron al cerebro a sentirse tan bien. Entonces, esa dopamina, ese despliegue de dopamina y la activación de la amígdala es algo que se conoce como el circuito cerebral de recompensa. Es un proceso que además está muy relacionado con los procesos adictivos. Cuando una persona tiene una adicción, lo que tiene alterado es su circuito de recompensa. Es un circuito que se activa con drogas, con juego, con alcohol, y eso es lo que nos pasa. En este caso, ese circuito de recompensa puede ser activado por las pantallas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si nosotros se nos activa el circuito de recompensa entre amígdala y dopamina, y tenemos una corteza prefrontal que está tan inmadura como está la corteza prefrontal de los niños, puede ser que los niños se queden enganchados a las pantallas. Les van a empezar a gustar las pantallas. ¿Qué nos va a pasar adicionalmente? Imagínense que nosotros tenemos diferentes estímulos que llegan al cerebro de los niños que sin esta corteza prefrontal van a quedar súper enganchados. Y estos estímulos no solo afectan a los niños, ojo, nos afectan a nosotros como adultos también. Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque para nosotros poder ser buenos cuidadores, necesitamos estar en equilibrio. Un cuidador que no se cuida no puede cuidar bien. Y en ese sentido, nosotros también tenemos que revisar si las pantallas de pronto podrían estar ahí interfiriendo de alguna manera en nuestro bienestar. Entonces, ya cuando nosotros empezamos a revisar qué pasa con las pantallas, lo primero que vamos a tener es la luz azul. La luz azul en las pantallas es la que hace que estos colores ustedes los vean ahorita tan vívidos, que se vean como tan bonitos, como que resalten. Esa luz azul además lo que hace es activar los centros de vigilia en nuestro cerebro.
casi que lo que hace esta luz azul es jugar el mismo papel que tiene la luz del sol. Entonces nosotros vemos la luz azul y decimos como, oh, salió el sol, tengo que estar despierto. Y por eso es que pasa que cuando, por ejemplo, nosotros nos conectamos en la noche a nuestros celulares o nuestras pantallas, luego dormir nos va a costar más trabajo. ¿Cómo se ve eso? Como que, por ejemplo, cuando vamos a dormir, dormimos el tiempo que se supone que deberíamos dormir, pero no descansamos. O, por ejemplo, nos soñamos con cosas que vimos en las pantallas o nos cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Si algo de eso nos está pasando, pues va a ser importante que revisemos la forma en la que estamos usando las pantallas y sobre todo que revisemos cómo están usando las pantallas nuestros hijos e hijas, porque lo ideal es que nosotros, tanto niños como adultos, nos podamos desconectar al menos una hora antes de las pantallas para poder dormir mejor. Lo otro que vamos a tener son los estímulos del dispositivo, que aquí lo que encontramos son las notificaciones. ¿Qué son las notificaciones? Luz, la pantalla se prende, sonido, timbra el celular y movimiento, vibra, por si no lo logramos ver ni escuchar. Entonces, esos estímulos del dispositivo van a hacer que nosotros constantemente entrenemos nuestra atención para estar desviándose hacia otro estímulo. Otro tema que vamos a tener es el contenido infinito. El contenido infinito básicamente es esto que hacemos scroll y bajamos y bajamos y bajamos y el contenido nunca se acaba. Ese contenido infinito es un contenido que cada vez está más presente en las redes sociales porque estas se han ido optimizando para que nosotros pasemos más tiempo en pantalla. Entonces, cuando el contenido pasa y pasa y pasa y nunca se acaba y siempre es nuevo, para nuestro cerebro va a ser difícil saber cuándo ya fue suficiente contenido. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos leyendo un libro, se acaba la línea, se acaba el párrafo, se acaba la hoja, se acaba el capítulo, se acaba el libro. Hay muchos puntos donde podría parar, pero en el caso de las pantallas no sabemos cuándo parar. Entonces acá, por ejemplo, tener recordatorios de tiempo para el uso de pantallas va a ser algo súper útil para los niños y si tenemos problemas con el uso de pantallas, también para nosotros. Y finalmente vamos a tener los algoritmos de inteligencia artificial que básicamente lo que hacen es, con todo este tiempo que pasamos en pantallas, empiezan a capturar datos y empiezan a decir, uy, a Viviana le gusta este tipo de información y además le gusta este tipo de videos y sigue este tipo de personas, le voy a presentar más de eso. Siempre la información que empezamos a encontrar es información que resuena con nuestros gustos e intereses. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha pasado que hay mucha gente que me empieza a decir como, Vivi, es que el otro día estaba hablando con unos amigos y estábamos hablando de viajes a Cartagena y de la nada cuando entré a mi Instagram o a mi correo electrónico o entré a alguna de mis redes sociales, encontré publicidad sobre viajes a Cartagena. Yo creo que el dispositivo me está escuchando y yo lo que le digo a la gente es, por un lado puede ser que te esté escuchando porque dejaste activado el micrófono o la cámara para tus redes sociales de manera permanente, pero por otro lado puede ser que por el tiempo que pasas en pantalla estés compartiendo tanta data que la máquina ya está en capacidad de predecir tu comportamiento. Y aquí quiero hacerles una pregunta. Piensen cuando fue la primera vez que su hijo o su hija utilizó pantallas para los papás de los niños más grandes. Los de los bebés, espero que todavía no, pero los papás de los niños más grandes, piensen cuándo fue la primera vez que sus hijos usaron pantallas o sus hijas usaron pantallas. Piensen cuánto tiempo usan pantallas al día y piensen cuántos datos ha empezado a tener Internet de esos niños o esas niñas. En el caso de nosotros, los adultos, eso no sería muy problemático porque cuando empezamos a interactuar con estas pantallas y a entregar nuestros datos, ya éramos adultos. Pero en el caso de los niños, esto empieza a ser un poco preocupante porque tener muchos datos de alguien permite que lo podamos predecir muy bien. Y una persona que es fácilmente predecible es una persona que con el paso del tiempo se convierte en alguien fácilmente manipulable. Entonces va a ser importante que nosotros empecemos a revisar en esos tiempos de pantalla qué tanta información están dando nuestros hijos de ellos, qué tanto estas plataformas están conociendo de nuestros hijos y sobre todo que pensándolo desde la industria en la que estamos, empecemos a darnos como esa peleita por decir como, ojo, que es que los datos de los niños deberían ser protegidos y deberían ser cuidados. ¿Listo? Entonces ya con esto vamos a pasar a los efectos que tiene la exposición temprana y excesiva. Ojo, eso va a ser súper importante. Donde nosotros hemos encontrado efectos negativos en los niños es cuando la exposición se da de manera temprana. Se considera una exposición temprana. Si ustedes me hubieran visto en diciembre del año pasado, yo les hubiera dicho, la exposición temprana es antes de los 2 años.
como ya estamos en 2025, tenemos nueva evidencia científica y el mundo avanza, en este momento les digo que la exposición temprana se considera cualquier exposición que los niños tengan a pantallas antes de los 6 años. Entonces, cuando esa exposición es muy temprana y además es excesiva, vamos a tener unos impactos en la salud mental de los niños. El primero va a estar relacionado con la privación social. Cuando un niño interactúa en los primeros años con pantallas de una manera excesiva, ese niño va a dejar de interactuar con otras personas. Se van a disminuir esas interacciones con otras personas y ese niño con el paso del tiempo o esa niña va a empezar a sentir un sentimiento de soledad y aislamiento que puede estar posteriormente conectado con el riesgo de tener ansiedad o depresión. Otra cosa que nos va a pasar es que al estar expuestos de manera temprana y excesiva a pantallas, esa luz azul y las notificaciones va a hacer que los niños empiecen a tener disrupciones o interrupciones en el sueño. Entonces, que sean niños que se acuestan más tarde, que les cuesta más trabajo dormir. Y esto con el paso del tiempo va a conducir a que se sientan más fatigados y sobre todo que el estrés empiece a acumular. Imagínense que cuando nosotros estamos durmiendo, nosotros tenemos algo que se llama el sueño REM, que es el sueño de movimiento rápido de ojos. Entonces, si quieren esta noche, para que vean que yo no les estoy diciendo mentiras, pónganle cuidado a quien duerme al lado de ustedes o a una persona que esté durmiendo en sus casas. Cuando esa persona empiece a entrar en el sueño, ustedes van a ver cómo el globo ocular se empieza a mover de un lado hacia otro dentro del ojo. Eso es porque están entrando en el sueño REM. El sueño REM básicamente lo que hace es reprocesar, permite que los seres humanos reprocesemos los momentos desafiantes y estresantes que tuvimos durante el día. Si como seres humanos nosotros no dormimos en sueño REM lo suficiente, con el paso del tiempo nos vamos a ir sintiendo cada vez más estresados. Hagan la prueba y no duerman un día y me cuentan cómo se sintieron el día anterior. Eso fue porque no procesaron el estrés. Pero además otra cosa que nos pasa con los niños es que después de que nosotros entramos a sueño REM, pasamos a sueño profundo. Y en el sueño profundo se fijan los aprendizajes que tuvimos durante el día. Es como si alguien pasara barriendo por el cerebro y dijera, ay, esto que aprendí hoy va en esta cajita donde están las cosas que sé de ciencias y esto otro no, esto lo podemos botar o lo podemos dejar para después. Entonces, todos esos aprendizajes se reorganizan mientras estamos durmiendo y si no llegamos a sueño profundo, no aprendemos al mismo ritmo. Y lo que se estima es que un niño que pasa más o menos 3 años durmiendo mal, con el paso de esos 3 años va a tener un año de retraso a nivel académico y de aprendizaje. Entonces, cuidar el sueño de los niños es la gran tarea que nosotros deberíamos tener como papás y mamás. Por otro lado, vamos a tener la fragmentación de la atención. Entonces, como tenemos este contenido que es rápido, que siempre es novedoso, que pasa y pasa y nunca se acaba, va a empezar a generarse una necesidad de inmediatez, que eso no solo le pasa a los niños, también nos pasa a nosotros. A veces decimos como, uy, pero esto, ¿por qué está tan demorado? ¿Por qué no pasa ya? ¿Por qué no me lo dicen ya? ¿Por qué no resuelven ya? Esa necesidad de inmediatez va a estar relacionada en salud mental con un bajo enfoque atencional. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, niños que constantemente están desviando su atención ante diferentes estímulos que les da un celular, entonces para ese niño concentrarse va a ser mucho más difícil. Pero además, otra cosa que nos puede pasar es que estos niños van a empezar a tener una baja postergación de la gratificación. Esto quiere decir que van a querer una gratificación instantánea y cada vez van a tener más dificultades para tolerar el malestar o la frustración. Entonces, esa baja tolerancia a la frustración y la baja postergación de la gratificación va a estar muy conectada con la ideación, intento suicida. Entonces, va a ser importante que nosotros también trabajemos en esto. Y finalmente, el otro tema que vamos a tener es el uso excesivo. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estos algoritmos que recompensan constantemente a los usuarios por estar conectados y que hacen que nosotros estemos más enganchados, pues se activa este sistema de recompensa y empezamos a tener dificultades con el control de impulsos, es decir, podrían aparecer conductas relacionadas con dependencia o adicción, ansiedad y síntomas depresivos. Entonces va a ser importante que tengamos todo esto en el escenario. ¿Listo? Porque la decisión de entregar o no pantallas pues no es una decisión sencilla, es una decisión compleja, porque los seres humanos simplemente somos complejos. Hay otros temas más relacionados con el género.
Entonces, por ejemplo, en materia de género, lo que hemos encontrado es que para las niñas el efecto diferencial es que cuando una niña empieza a usar de manera temprana y excesiva pantallas, sobre todo para usar o para acceder a redes sociales, esta niña puede empezar a sentir mayor presión social y algo que se llama comparación social negativa, que es como que ve la realidad a través de las redes sociales y dice, no, pero es que yo no me veo de esta manera, mi vida no es de esta manera y yo quisiera ser como eso que me presentan en la pantalla. Algo debe estar mal conmigo. Entonces, esto claramente lo que va a hacer es afectar la autoestima de las niñas y ahí es donde encontramos el mayor efecto en ellas. Con los niños, lo que encontramos es una mayor probabilidad de que se enganchen con videojuegos o que estén expuestos a contenidos inapropiados, principalmente contenidos pornográficos. Ojo, el tema de los contenidos pornográficos ya no es exclusivo de los niños, también afecta a las niñas, pero principalmente nos pasa con los niños. Y una cosa que nosotros empezamos a ver con los niños es que por estar tanto tiempo conectados empiezan a tener aislamiento social y con el paso de los años empiezan a ser niños que no quieren interactuar con otras personas, que no quieren jugar con sus amigos, que prefieren tener interacciones a través de pantallas. Van a haber adicionalmente otros impactos que son más de carácter físico, entonces podríamos tener problemas visuales, por ejemplo, los casos de miopía se han ido incrementando porque tenemos la pantalla tan cerquita que el ojo ya no está entrenado para mirar de lejos, vamos a tener fatiga ocular, ojo seco porque no parpadeamos, entonces esas señales nos empiezan a decir, ojo, hay un uso que no está siendo bueno y no está respetando el bienestar de los niños. Además, podríamos encontrar problemas posturales. Esta imagen de acá a mí me encantó porque refleja perfectamente cómo muchos niños se sientan a usar tecnología, incluso muchos de nosotros como adultos. Y esto con el tiempo conduce a problemas osteomusculares. Y finalmente está toda la parte de sedentarismo y obesidad que se da por un lado, porque cuando estamos en pantallas estamos quietos, absolutamente quietos, inmóviles frente al dispositivo, pero por otro lado se da porque imagínense que a través de estas plataformas, en muchos casos los niños y niñas reciben información o contenidos sobre productos comestibles ultraprocesados que no son los mejores para la salud. Entonces, hasta este punto, yo le llamo a esta primera parte la parte del terror y la confusión, porque empezamos a decir como que un montón de cosas. Yo, ¿porque vine a esta conferencia? Yo venía a salir esperanzado y ahora estoy despreocupado, pero no los voy a dejar acá. La idea es que tenemos otros dos segmentos donde vamos a salir del terror y la confusión y donde un poco lo que vamos a empezar a ver es cómo manejamos esto. Nuestros hijos e hijas viven en un mundo conectado, nacieron en un mundo conectado. Muchas veces nosotros necesitamos conectarnos como adultos, papás o mamás cuidadores y va a ser importante que nosotros entendamos el riesgo para que podamos sacar lo mejor de la tecnología cuando la estamos usando con ellos. ¿Listo? Entonces, en este punto para cerrar el momento de terror y confusión, quisiera preguntarles, quisiera llevarlos a que ustedes piensen nuevamente en este niño o esta niña que pensamos al inicio de nuestra sesión. Ese niño de todos nuestros sueños y de todos nuestros anhelos al que queremos que le dé la vida lo mejor posible y que piensen cómo esos impactos que yo les acabo de mostrar podrían afectar ese sueño que ustedes tienen, esos niños del futuro en los que ustedes están pensando. ¿Cómo podría afectarlos? Y con eso en mente, no necesito que me contesten todavía, con eso en mente vamos a ir a nuestro segundo segmento y es la parte de entender cómo podemos acompañarlos para crear límites saludables. Entonces, lo primero que podemos hacer en esta parte es preguntarnos, hacer una pregunta curiosa, con curiosidad simplemente, sin juicio. Es preguntarnos si lo mejor son las pantallas. Entonces, para eso hay un ejercicio que a mí me encanta y es pensar que nosotros, con ese niño que tenemos al lado, lo que tenemos es un cerebro. Está el cerebro de un niño o de una niña. Ese cerebro, cuando nosotros estamos en interacción constante con ellos, va a haber un momento donde se aburre y dice como, ay, qué pereza, mamá, papá, no tengo nada que hacer, qué aburrimiento, ¿y ahora qué hago? Y entonces nosotros tenemos dos opciones. Una es entregarle un celular y se acabó el problema. El niño o la niña se va a olvidar de todo, se va a tranquilizar, se va a entretener con su celular y ya nosotros no vamos a tener que hacer mucho más. Los niños tampoco. Otra opción es no entregar el celular, dejar que ese niño se frustre un poco, que empiece a buscar opciones, que reflexione sobre lo que está sintiendo,
que reconozca eso que está sintiendo y empiece a buscar alternativas. Y cuando eso pasa, nuestro cerebro empieza a generar nuevas conexiones neuronales que van a ser la base del desarrollo de las habilidades que necesita para el futuro. La base del desarrollo socioemocional en los niños es este proceso, llevarlos a buscar soluciones. Entonces, yo siempre voy a tener dos opciones. En la crianza siempre vamos a tener dos opciones. Hay una opción que es súper efectiva y nos funciona en el corto plazo, para este caso los celulares, y hay otra opción que no pareciera tan efectiva y puede costar un poco más, pero siempre va a ser la mejor en el largo plazo. No entregar celulares. ¿Listo? A edades tan tempranas. Entonces, vamos a ir con otro tema y es que para nosotros poder acompañar efectivamente a los niños y niñas necesitamos entender que no todos los usos de celular son iguales o de pantalla son iguales. Entonces, nosotros vamos a tener dos grandes tipos de uso. Uno va a ser el desarrollo de habilidades e interacción humana, donde los niños aprenden, se conocen con otras personas, interactúan y ese uso no tiene un límite de tiempo. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, donde ustedes están aprendiendo, donde ahorita me van a hacer preguntas, porque espero que me hagan preguntas, donde yo les cuento cosas, no tiene un límite de tiempo. Pero hay otro uso, que es el consumo pasivo de contenidos, o el uso netamente de entretenimiento que sí tiene un límite de tiempo y es de máximo 1 hora al día. Y hay gente que me dice como Viviana, pero ¿cómo así 1 hora al día? No, eso es muy poquito. Y si por ejemplo es un fin de semana, y si por ejemplo son las vacaciones que vienen ahorita, estos dos festivos que vienen ahorita, ¿cómo así que solo 1 hora al día? Entonces, ¿de dónde viene esa hora al día? Viene básicamente de esta tablita que ustedes ven acá. Esta tablita que ustedes ven acá tiene por un lado las edades de los niños y por otro lado tiene 4 actividades que son básicas para el desarrollo de un niño, el correcto desarrollo de un niño o de una niña. Entonces está la actividad física, el sueño y la alimentación, la higiene y el tiempo escolar. Son si un niño si no hace esto, no prospera en el mundo. Ese niño se va a morir, se va a enfermar, va a sentirse muy mal, no va a conseguir trabajo en el futuro. Un niño necesita sí o sí hacer estas 4 cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros a esto adicionalmente le agregamos 1 hora de pantallas, pero además empezamos a pensar que aquí, por ejemplo, falta socialización, lectura, juego, tiempo con la familia, entonces empezamos a ver cosas como, por ejemplo, el caso de los niños pequeñitos, que necesitarían días de más de 24 horas para poder hacer todo lo que se requiere para su desarrollo adecuado. Entonces, de acá es de donde se desprende esta recomendación que no es mía, es de la Organización Mundial de la Salud y de la Academia Americana de Pediatría, que nos dice, ojo, los niños en uso recreativo no deberían usar pantallas más de 1 hora al día. Sin embargo, yo he conocido papás ultra tecnológicos, mamás ultra tecnológicas, porque obviamente en Geek Girls tenemos una cantidad de mamás que son súper geeks y tecnológicas, y he podido ver cómo esta regla no se le aplica exactamente a todas las familias. Es una de las formas que tenemos para abordar este tema. Tenemos otra forma que nos permite abordar este tema, porque a veces hay familias que tienen mejor acompañamiento, que hacen unos usos más positivos de tecnología, entonces ahí puede ser que la cosa nos cambie un poquitín. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Si, por ejemplo, nosotros decimos, no, la de 1 hora, esa no me pega, yo necesito otra cosa, mírenme otra opción. La otra opción es evaluar las áreas de desarrollo de sus hijos e hijas. Entonces, lo primero, revisen, sus hijos e hijas están alimentándose bien y están durmiendo bien. Dormir bien, ojo, es así, con este tiempo de sueño. Hay papás que me dicen, uy, sí, mi hijo está durmiendo súper bien, tiene 13 años y duerme 6 horas. Buenísimo porque optimiza el tiempo. No, a los 13 años, según esta tabla, de dormir entre 9 y 11 horas. Si sus hijos e hijas están durmiendo bien, están durmiendo lo suficiente y se están alimentando bien, van por buen camino, papás y mamás. La cosa va bien. Si además esos niños practican al menos 1 hora de actividad física intensa al día, vamos bien, la cosa va divinamente. Si además esos niños interactúan con la familia, salen y juegan con sus amigos, conversan, la cosa va bien. Y si además van bien en el colegio y tienen sus tareas al día, perfecto, papás, ustedes lo están haciendo bien y quiero que se reconozcan eso. Pero si, por ejemplo, algún papá dice como, uy, no, mi hijo no está durmiendo tan bien o mi hija no está durmiendo tan bien, se acuesta súper tarde. Entonces, este método a mí por eso es que me gusta, porque entonces eso lo que nos está diciendo es dónde debemos poner el límite. Por ejemplo, en ese caso, si mi hijo o mi hija no duerme bien, yo debo poner un límite de sueño. ¿Cómo pongo el límite de sueño?
el límite que debería poner es primero 1 hora para irse a dormir, que cumpla con los tiempos que habíamos mirado previamente, y segundo 1 hora para desconectarse, que debería ser 1 hora antes de irse a dormir, 1 hora antes de irse a dormir, no pantallas. Y otra cosa que les ayudaría un montón, sacar las pantallas de las habitaciones de los niños. Entonces, cuando nosotros hacemos este conjunto de estrategias, podemos lograr un uso que sea mucho más saludable y que sobre todo privilegie su bienestar. El otro tema que vamos a tener acá es el tema de las edades, que es un tema bien importante. Siempre los papás me preguntan, ¿cómo Vivi, pero a qué edad? Entonces, para las redes sociales, la edad mínima permitida por las redes sociales son los 13 años. Y hay papás que a veces me dicen, pero Vivi, mi hijo entró a las redes sociales como a los 9 y yo le abrí el perfil. Entonces, en ese tipo de situaciones es importantísimo, papás, que ustedes sepan que los términos y condiciones de las redes sociales son clarísimos en decir que no pueden garantizar la seguridad de las personas antes de los 13 años, bajo ninguna circunstancia. Pero además, otra cosa que pasó es que como después de la cuarentena tantos niños accedieron a plataformas digitales, pasó que como usuarios de Internet empezamos a pensar como, debe ser que se volvieron seguras. No ha cambiado nada. En protección no ha cambiado absolutamente nada. De hecho, la protección se ha reversado un poquito. Entonces, importantísimo que tengamos este límite de edad porque, primero, es un límite que nos dice, lo que nos está diciendo es que ellos no van a proteger a nuestros hijos antes de esta edad. Y segundo, es un límite que establecieron las redes sociales, no es un límite que establecieron ni las políticas públicas, ni los esquemas de salud a nivel global. No, lo ponen las redes sociales, las mismas redes sociales. ¿Listo? Por otro lado, la edad recomendada para entregar el primer smartphone propio son los 14 años. Y aquí va a ser importante una cosa. Hay niños de 14 años que parece que tuvieran 19 y hay niños de 14 años que parece que tuvieran 9. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que mi hijo o mi hija cumple los 14 años, pero es un niño o una niña que no cumple las normas y límites, que ha tenido dificultades escolares, que además ha sido víctima, por ejemplo, de riesgos en línea, ese niño o esa niña puede que, aun cuando tenga 14 años, no sea un candidato idóneo para tener un celular. Entonces, va a ser importante que mezclemos esta recomendación de edad también con el nivel de desarrollo que nosotros percibamos en nuestros hijos e hijas. Si acceden antes a estas plataformas o dispositivos, no porque accedan antes van a estar seguros. Lo que yo siempre les digo a los papás es como papás y mamás, ustedes quieren tener harto trabajo, ser unos papás súper dedicados, con crianza 24/7 y que no tengan un segundo de descanso, entreguen un celular. Porque ahí van a tener que estar súper, súper pendientes, sobre todo cuando lo entregan antes de estas edades. ¿Listo? Lo otro, siempre que vamos a entregar dispositivos o vamos a abrir una nueva cuenta en una red social o un videojuego, deberíamos poner primero la norma y después entregar el acceso. Casi que yo lo que le debería decir a los niños es, sé que me has estado pidiendo tu celular, ya cumpliste 14 años, considero que estás en capacidad de tenerlo. Entonces tenemos dos opciones. Opción uno, te entrego un celular con unas reglas que tenemos que definir conjuntamente y que tú vas a tener que cumplir, o sigues sin celular. Si quieres, ve, lo piensas, lo meditas y cuando tengas una respuesta, vienes y me cuentas. Acto seguido, los niños van a decir, por favor, dame ya el celular, lo quiero ya, dame todas las reglas, dónde las definimos, dónde te firmo y entrégame el celular. Eso hace que hagamos un ingreso más fluido de la norma y sobre todo que los niños tengan claridad acerca de qué es lo que nosotros como adultos esperamos de su comportamiento. Otra cosa que va a ser importante acá es que la crianza, papás y mamás, no es un avión, tiene reversa para fortuna de todos nosotros. Entonces, si yo, por ejemplo, me equivoqué y dije, no, pues yo le voy a abrir TikTok a mi hijo de 9 años, pero hoy escuché a Viviana Quintero que dijo que eso no se debía hacer, yo puedo llegar a la casa y decir, imagínate que Viviana Quintero dijo que eso no se podía, entonces pues vamos a reversar eso. Se puede, y si quieren, échenme la culpa, yo no tengo rollo con eso. Pero podemos echar esa reversa, ¿listo? Entonces, en este punto, quiero hacerles otra pregunta. Piensen otra vez en sus niños, en cómo ustedes los sueñan, en cómo ustedes los ven, y empiecen a revisar qué de esto que yo les acabo de mostrar podrían hacer ustedes hoy o mañana para cuidar mejor de ellos y para lograr que se conviertan en ese sueño que ustedes están anhelando. Y con esta pregunta nos vamos a ir para nuestro último segmento, que es de ideas prácticas para lograr ese uso más equilibrado. Entonces, la primera idea práctica, los controles parentales. Cualquier dispositivo que use una persona menor de 14 años debería tener un sistema de control parental. ¿Por qué?
Porque esto es, como hagan de cuenta, el corralito de internet. Cuando yo tengo un bebé, le pongo un corralito para que camine en un espacio que sea más controlado, mientras logra aprender a moverse, logra el desarrollo motor. Yo le pongo un espaciocito controlado para que pueda aprender. Entonces, en el caso de los controles parentales, ellos nos dan ese espacio controlado. En los primeros años, el mayor riesgo que enfrentan los niños está en materia de los contenidos a los que podrían acceder y el tiempo que pasan conectados. Entonces, instalar un control parental nos da la tranquilidad de que tienen menos probabilidades de acceder a un contenido inapropiado, pero además nos evita, por ejemplo, los roces y las fricciones constantes por el tiempo en pantalla. En lugar de estar peleando con mis hijos, yo simplemente digo, el control parental se activó y yo no hay nada que yo pueda hacer. El tiempo se acabó. Y la pelea también se acabó gracias al control parental. Entonces, importantísimo descargarlos e instalarlos. Estos que les comparto acá son los que vienen como de manera nativa en los diferentes sistemas operativos. No son los únicos que hay muchísimos controles parentales, pero estos a mí me gustan porque son, o sea, con estos no hay excusa. Son gratis, ya vienen instalados, entonces es solo activarlos y empiezan a funcionar. El que más me gusta es el de Google Family Link porque tiene unas funcionalidades súper interesantes, tiene una usabilidad que es muy chévere, muy interesante para los papás. Y si quisieran una opción paga, hay una que se llama Custodio, que a los papás acá en Colombia les gusta mucho, funciona muy bien, entonces también esa opción es posible. Adicionalmente, digamos, los controles parentales son nuestro corralito. Pero además los niños necesitan saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces, acá definir acuerdos y que ojalá para los niños más chiquitos esos acuerdos sean visuales, que ellos los puedan ver, va a ser claro. ¿Qué deberíamos definir? Las zonas donde está permitido y no tener pantallas. Entonces, ya habíamos dicho unas, no pantallas en las habitaciones de los niños a la hora de dormir y otra es no pantallas en los momentos de alimentación de los niños, es decir, cuando los niños están comiendo. Lo otro, los medios que están permitidos, entonces si permitimos redes sociales o no, dependiendo de la edad que tengan, qué videojuegos se pueden jugar, también dependiendo de la edad, y sobre todo que no está permitido ver contenidos sexuales o con violencia explícita a través de los dispositivos de la casa. También definir horarios, es decir, espacios y rutinas donde las pantallas no son permitidas y finalmente reglas que les permitan a ellos saber lo que nosotros estamos esperando. Por ejemplo, dos reglas que son súper útiles para los niños son las siguientes. Lo primero que hacemos es definir los contenidos de riesgo. Entonces definimos la pornografía, que es cualquier contenido donde las personas aparecen desnudas o con sus partes privadas descubiertas. Esa es una definición que los niños empiezan a entender a partir de los 5 años. Entonces, la regla es, en casa no vemos contenidos donde las personas aparecen desnudas o con sus partes privadas descubiertas. Si eso pasa, debes apagar la pantalla, alejarte del contenido e ir a contarle a un adulto de confianza. Con esto, lo que hacemos es reducir la posibilidad de que el riesgo escale y poder atender a ese niño o esa niña respecto a lo que vio para que esto no genere afectaciones en su desarrollo emocional. La otra definición es la del contenido violento. En esta casa no vemos contenidos donde los personajes o personas se hacen daño a sí mismos o a otros. Entonces, si un día los ves, debes apagar la pantalla, alejarte del contenido y contarle a un adulto de confianza. Esas reglas nos ayudan a que los niños sepan cómo actuar cuando el riesgo se presenta. Con los niños más chiquitos, cosas que podemos hacer tener rincones de juego o frasquitos del aburrimiento. Entonces, los rincones de juego son un espacio en la casa donde hay disfraces, cajas, juguetes, diferentes cosas con las que los niños pueden inventar historias o crear nuevos personajes. En esos rincones de juego podríamos dejar también un frasquito del aburrimiento, que es básicamente un frasquito, cualquier frasquito, cajita que ustedes tengan en casa puede funcionar. Hacemos un día la actividad con los niños más chiquitos de escribir en papelitos qué podríamos hacer cuando nos sintamos aburridos. Esa en sí misma ya es una actividad. Entonces, cuando tengamos tiempo, hacemos una lista de cosas que podemos hacer si nos aburrimos. Recortamos los papelitos, los metemos al frasquito y cuando los niños digan, papá, mamá, estoy aburrido, ve y sacas un papel del frasquito y haces lo que el papel del frasquito diga y eso nos ayuda también a liberar tiempo. Otro tema va a ser promover el tiempo creativo. El tiempo creativo es con pinturas, con instrumentos musicales, plastilinas, papel,
para que los niños puedan crear cosas nuevas. Y ese tiempo creativo está muy conectado con algo que se llama el tiempo de construcción. El tiempo de construcción podría hacerse con la papelera del reciclaje. Entonces, las cajas, los pitillos, las cintas, todo lo que haya en ese lugar donde nosotros podamos utilizar como estos materiales para crear nuevas cosas y construir nuevas cosas, va a ser súper útil. Ustedes dirán como, pero Viviana, a ver, estamos en la sociedad digital y tú más o menos nos estás diciendo que pongamos a nuestros hijos a jugar con palitos y piedritas. Entonces yo les digo sí, porque ese juego de construcción fue lo que dio origen en los seres humanos al pensamiento computacional. Entonces imagínense que cuando los niños juegan juegos de construcción, y llegan más o menos a los 5 o 6 años y los ponemos a hacer los primeros pinitos en programación, esos niños que practicaron tiempo de construcción programan mejor que los niños que no lo practicaron. Entonces, ahí estamos desarrollando habilidades. Y finalmente otro que a veces tenemos a la mano, a veces no, que es el tiempo verde, salir a la naturaleza, ir a caminar por el parque, ver árboles, pajaritos y estar afuera. Es algo que es súper útil porque lo que nos demuestran las últimas investigaciones en el campo es que 1 hora de tiempo verde revierte 3 horas de daño asociado a las pantallas. Entonces va a valer la pena que también intentemos estas diferentes cosas que arrancan con el juego no estructurado, actividades donde no tenemos que programar mucho, pero que les permiten a los niños desarrollar otras habilidades que son valiosísimas para ellos. Ya cuando los niños van creciendo podemos hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, jugar un videojuego junto con ellos, utilizar, por ejemplo, Google Earth para revisar el lugar a donde vamos a ir de vacaciones, hacer playlists colaborativas en Spotify para escuchar cuando vamos en el carro. Todas esas actividades son actividades que se llaman covisualización. Implican que los adultos y los niños utilicen tecnología al mismo tiempo. Otra estrategia de covisualización acá es esto que ustedes ven acá. Yo tengo una hijada y esta hijada una vez vino a mi casa y yo estaba como ustedes, no sabía qué hacer, ella estaba aburrida, entonces a ella le encanta inventar historias y metió una historia de un zorrito. Y yo le dije, oye, ¿y si hacemos un dibujo del zorrito? Si le pedimos a una inteligencia artificial que dibuje al zorrito. Y entonces me metí a Microsoft Designer, sacamos este zorrito, ese zorrito ahora está en camisetas, en stickers, en los cuadernos, en todas partes. Y eso le permitió a ella entender que hay cosas para las que la tecnología se puede usar, que no son solo las redes sociales. Y una cosa maravillosa que pasó cuando estábamos haciendo eso, es que cuando ella vio el zorrito dijo, ¿y si metemos una foto mía para que el zorrito salga al lado mío? Y yo le dije, no, porque nosotros no compartimos información personal con las inteligencias artificiales. Entonces, tu información personal es tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu imagen, y eso no se comparte allí. Entonces, en esa actividad, que era inicialmente de entretenimiento, yo pude empezar a introducir conceptos de seguridad digital que son valiosísimos para que ellos estén seguros. Entonces, este es un ejemplo de covisualización, es súper útil y súper interesante cuando lo podemos practicar. Y finalmente, con los adolescentes, algo que va a ser importante es conversar sobre la imagen en línea. Esta imagen que ustedes ven acá, todos yo me imagino que reconocen a esta mujer, que es Rosalía, una cantante súper famosa, y esta de acá no es tan conocida, pero es una botfluencer. Se llama Lil Miquela y Lil Miquela es una botfluencer que cuando yo la conocí se veía súper robotizada y a medida que ha ido avanzando la inteligencia artificial, se ve cada vez más humana y cuesta más trabajo en sus contenidos saber que ella no es realmente un ser humano. De hecho, cuando yo, por ejemplo, le muestro esta imagen a los adolescentes, ellos dicen, pero ni siquiera es un robot real que uno puede tocar. Yo les digo, no, ella definitivamente no existe, no hay algo que tú puedas tocar. ¿Qué pasa con este tipo de contenidos? Que cada vez son más frecuentes en Internet y básicamente el problema con ella es que, por ejemplo, ella va a los mejores festivales, tiene la mejor ropa, tiene los mejores carros, tiene los mejores amigos, conoce a todo mundo y es una persona que no existe. Es de hecho una cosa que no existe. Y muchas veces los niños y niñas la tienen como referencia de su vida y se sienten muy frustrados. Entonces, ayudarles a entender que a veces eso que vemos en Internet y cada vez más con la inteligencia artificial no es real, va a ser súper útil. Y sobre todo, ayudarles a entender
que cuando siguen en redes sociales algo que no los hace sentir bien, ese sentimiento de malestar es una señal que su cuerpo les da para avisarles que eso no es algo que les esté haciendo bien y se vale dejar de seguir ese tipo de contenido. Entonces, acá la idea sería que nosotros podamos ayudar a los chicos a entender que si en algún momento ven un contenido que los hace sentir incómodos, tristes, confundidos, pueden contar con nosotros, pueden conversar con nosotros para que les ayudemos. Ya para cerrar, ¿cuándo deberíamos buscar un apoyo psicológico? Como con todo esto, esto es como para el día a día. Si nosotros hacemos esto, usualmente puede que se presente eventualmente alguna situación que sea un poquitín riesgosa, pero nuestros hijos van a terminar estando bien. Pero si nosotros llegamos a ver que hay ciertos comportamientos en los niños que no están tan bien, tendríamos que buscar apoyo psicológico. ¿Cuáles son esos comportamientos? Número uno, que dejen de hacer actividades importantes para su desarrollo, comer, dormir, pasar tiempo con familia o amigos o estudiar por estar conectados. Y que cuando yo les pido que se desconecten, hagan ataques de pánico, ataques de ansiedad, peguen, pateen, pataleen, hagan pataletas como cuando eran niños chiquitos. Eso no es normal. Eso lo que nos dice es que ese lóbulo prefrontal de ese niño está teniendo problemas para desarrollarse a niveles óptimos. Y lo que vamos a necesitar es un apoyo de un psicólogo que permita que esos niños recobren la capacidad y puedan llegar al nivel óptimo para la edad en la que están. También cuando hubo algún intercambio, hubo exposición a contenidos sexuales o violentos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los niños más chiquitos, cuando los niños nos dicen es que vi una cosa en internet que la tengo aquí en mi cabeza, no me la puedo sacar, cuando cierro los ojos para dormir o cuando estoy en clase, la imagen vuelve y no sale de ahí. En ese caso, con los niños pequeñitos, va a ser importante que los llevemos al psicólogo básicamente para reorganizar eso que vivieron o que vieron y que no siga afectándolos. Con los niños más grandes, si tuvieron alguna de estas situaciones, es importante que vayan al psicólogo simplemente para revisar qué fue lo que pasó, chequear que el daño no hubiera sido un daño mayor y sobre todo reorganizar esto que vieron para que no se convierta en un riesgo a futuro. ¿Listo? Entonces ya con esto voy a cerrar mi sesión, no sin antes hacerles una pregunta y invitarlos a que se reconozcan, se valoren y se validen como mamás y papás. Porque quiero que revisen cuáles han sido sus aciertos hasta ahora. Yo estoy segura que al menos una de las cosas que nosotros hemos visto acá, ustedes las han implementado. Y eso, papás y mamás, quiero que se lo reconozcan porque este es un campo nuevo del conocimiento, porque nosotros hasta ahora estamos aprendiendo de esto y ustedes desde el amor lograron tomar decisiones acertadas. Y con esto también quiero decirles que desde ese amor que ustedes tienen por sus hijos, van a poder tener siempre la energía para poder ir actualizándose, para poder ir aprendiendo de este tema y para poder ir cuidando a sus hijos y construyendo el mundo digital que quieren para ellos y para ellas. Ya con esto voy a cerrar mi sesión invitándolos a una cosa súper chévere. Este es un concurso que se llama Suma tus Derechos. El concurso Suma tus Derechos es básicamente un concurso en el que pueden participar adolescentes y donde estos adolescentes pueden producir contenidos digitales para aprender a desconectarse o enseñarles a otras personas a desconectarse. Básicamente es un concurso donde los chicos se desconectan por un día y luego producen un contenido contando cómo se sintió estar desconectado por un día para que puedan reconectar con su bienestar y con la vida y la interacción con otras personas. Entonces les voy a compartir este videito y si quieren pasamos a la parte de preguntas. ¿Te animás a desconectarte por 24 horas de las pantallas? Apagar todo, salir de los likes, vistos y las notificaciones. Este año desde el concurso Suma tus Derechos te desafiamos a dejar de lado los dispositivos por un día. Hacer una pausa para volver a usarlos y contar tu experiencia. ¿Qué sentiste? ¿Qué extrañaste? ¿Te aburriste o descubriste algo nuevo? ¿Podrías identificar lo que te hace bien y lo que no te hace bien de redes sociales, videojuegos y otras plataformas que utilizas a diario? Cuéntalo como quieras. Un video, un podcast, una ilustración, un meme. Hasta usando inteligencia artificial. Puedes participar en grupos de hasta 4 integrantes. Hay premios increíbles en todas las categorías, pero lo más importante, vas a estar aportando al bienestar digital de niños, niñas y adolescentes de toda Latinoamérica. Unite al desafío de la desconexión y compartí tu creación. Participa del concurso Suma tus Derechos 2025. ¿Te animás a desconectar?
Bueno, voy a dejar de compartir. Invitadísimos a que conozcan Suma tus derechos. A veces con nuestros hijos la idea no es solo criarlos y ayudarlos a que crezcan y se eduquen, sino también darles una voz. Y esa es una cosa que me parece maravillosa del concurso Suma tus derechos, que permite que los niños levanten su voz y que compartan sus experiencias, sus dudas, sus inquietudes alrededor del uso de tecnología, que no solo seamos los adultos hablando, sino que ellos también puedan hablar. Entonces, invitadísimos a que hagan de esto un proyecto familiar y que se sumen a Zoom a tus derechos 2025. Ah, súper, mi Vivi, muchas gracias. Acabo de compartirles el enlace del concurso en caso de que quieran sumarse como familia a hacer este proceso maravilloso. Gracias, Vivi, por todo lo que nos enseñas. Yo creo que es tiempo de preguntas. No sé si alguna tiene preguntas. Levantamos la manito para que podamos darlo en orden la palabra o escribirla también en el chat. Es una posibilidad. Preguntas, preguntas. Bueno, chicas, las escuchamos. Hora de alzar la voz, levantar la mano y preguntar para mejorar. Mientras ustedes se animan, yo voy a hacer una pregunta, Vivi, porque Dale. soy tía, soy tía. Ajá. Entonces quedé con varias cosas anotaditas y quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, em, el escenario. Estamos cenando fuera de la casa y mi adolescente Ajá. está en el celular, ¿cierto? Solo para el celular para cenar. Pero digamos que es un momento donde la interacción no es fluida porque no hay disposición. O sea, frente a esa situación, ¿cómo lo podríamos manejar de manera amorosa sin que se sienta como dejas el celular y punto, ¿cierto? ¿Qué Mm. recomiendas tú? La recomendación acá, Vanessa, es poner la regla antes. Probablemente si yo llego al restaurante y pongo la regla ya cuando el adolescente se acaba el celular, se va a molestar mucho y nos molestaríamos también nosotros, porque no nos gusta que nos digan que no podemos hacer cosas que sí queríamos hacer. Eso nos pasa a nosotros los adultos y a los niños también. Entonces, cuando yo pongo la regla antes, es decir, antes de comer, digo, vamos a ir a un restaurante, pero en ese restaurante no se puede sacar el celular en la mesa. Entonces, vamos a tener que hacer otras cosas. Si quieres, pues dejar el celular o cuando lleguemos al restaurante hay que guardarlo. Y una vez llegamos allá, hacemos cumplir la norma. ¿Qué va a pasar? Y porque es que yo les digo que no al celular en la mesa mientras estamos comiendo. Imagínense que cuando nosotros estamos comiendo, adicionalmente estamos haciendo, desarrollando nuestras habilidades de introspección o ejerciendo nuestras habilidades de introspección, porque nosotros necesitamos saber si ese alimento nos gusta o no, si ya fue suficiente alimento o no, cómo son las texturas del alimento y eso implica poner la atención adentro de nosotros. Cuando yo le doy un celular a un niño, saco la atención de adentro y la pongo afuera. Entonces, en el caso de nosotros que ya tenemos nuestro proceso de introspección, no es tan grave, pero en el caso de los niños, ese proceso de introspección es la base del procesamiento emocional. Si yo tengo un niño que no puede mirar hacia adentro, ese niño no va a poder lidiar con las emociones difíciles, no va a poder reconocer cuando tiene una buena emoción o una emoción que se siente bien. Entonces, va a ser importante que nosotros apoyemos esto. Entonces, por un lado, anticipamos la norma. Por otro lado, se va a frustrar un poquito, pero acuérdense, la frustración no siempre es mala. Un poco de frustración desarrolla habilidades. ¿Qué va a pasar? Al principio, ustedes van a sentir que todos están incómodos en la mesa, hasta que alguien dice, ¿y qué más? Y empezamos a conversar. Y esa conversación va a dar paso a algo que es maravilloso, que es la conexión emocional. Esa conexión emocional que podamos desarrollar con nuestros hijos e hijas es más protectora que el mejor de los controles parentales. Es la estrategia más eficiente que han encontrado sistemáticamente las investigaciones en este campo. Entonces, ahí se puede hacer de esa manera. Súper, gracias, Gracias. Vivi. Chicas, por favor, anímense a hacer Ahí todas las está, preguntas. ahí está Diana y después Cristina que tienen preguntas. Entonces, Diana, puedes abrir tu micrófono.
Gracias, buenas noches. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué se recomienda hacer en el escenario que uno está compartiendo con otros? Digamos, en mi caso tengo un bebé, estamos compartiendo en familia o con amigos y existen otros niños a los que sí les permiten las pantallas. Ujú. Entonces, pues digamos que el bebé puede estar, en este momento bebé, pero en su momento irá creciendo más, entonces estará interesado y con esa curiosidad de qué es lo que está viendo y haciendo el otro, ¿m? Y más si son de edades similares o demás. Entonces digamos que cómo manejar esa parte, más allá de llevarle sus propios juguetes y, sí, como tratar de uno entretenerlo. Eso pregunta uno. Y pregunta dos es, no sé si este sea el escenario de respuesta, eh, pero si hay alguna también técnica, estrategia o consejo de cómo manejar esto, cómo, cómo expresarlo, cómo hacer que uno esté en la misma página con la pareja. Porque Uh, siento que las mamás estamos más preocupadas por eso, ¿no? O nos, incluso no estamos más desde la curiosidad de aprender de esto, porque ahora en esta era digital es como, uy, ¿cómo así? ¿Cierto? Esto que tiene un efecto, y que uno quiere lo mejor para los hijos, pero los papás son más relajados, ¿no? Y los papás son como, ay, pues esto lo entretiene, ¿no? Como que son 5 minutos, que son 10 minutos, y como son tan relajados, pierden la noción del tiempo y ya no son 5 minutos. O sea, ya es más tiempo. Y digamos que si uno quiere crear los límites, me parece importante estar en la misma página, pero a veces llegar a esas conciliaciones no es tan fácil. Entonces, no sé si haya como algunas sugerencias. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Vale, vale, mil gracias, Diani. Bueno, entonces lo primero va a ser la presión social. Ahorita la estás sintiendo y la vas a seguir sintiendo a lo largo de todo el proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque esa presión social, digamos, hace parte y forma parte fundamental del desarrollo infantil. Básicamente cuando nosotros, digamos, en los primeros años, porque los niños van a querer hacer lo que está en su entorno y en la adolescencia y preadolescencia porque los niños buscan ser aceptados socialmente en su entorno más cercano. Entonces, eso que tú ahorita sientes como yo tengo un bebé, voy y todos tienen pantallas, pero yo no quiero que mi bebé use pantallas, después se va a convertir, por ejemplo, tengo a mi hijo en el colegio, yo no le he entregado pantallas, pero hay otros papás que se han entregado pantallas. Entonces, primero, entender que es algo que va a estar permanentemente en el proceso de desarrollo. Pero por otro lado, hay una cosa y es que muchas veces los papás y mamás ceden ante la presión social porque se siente mal, porque es harto no ser el popular, no ser el papá chévere que se entrega celulares. Y con eso perdemos una oportunidad maravillosa, que es algo que se llama la consistencia de la norma. Resulta que cuando un niño está en su proceso de desarrollo y nosotros mantenemos la norma independientemente de lo que pase afuera, ese niño va a empezar a tener una estructura emocional mucho más robusta, va a permitirle, por ejemplo, hacer frente a la crítica más fácilmente, tener un mejor nivel o un mayor desarrollo de pensamiento crítico y de análisis informacional. Entonces nosotros muchas veces decimos, no, pues es que hay demasiada presión y entonces mejor cedo y le quito oportunidades a mi hijo de desarrollar habilidades. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en este tipo de escenarios? Nuestros hijos recurrentemente nos van a decir, ay, pero es que mira, tan chévere, mis primos sí tienen las tabletas, mis primos sí tienen los celulares y nosotros, hay una técnica que se llama la técnica del risco rayado, así se llama, que es que simplemente decimos, sí, corazón, te entiendo, pero en esta casa, no, tú no vas a poder tener. Y podemos decirlo, lo vas a poder tener hasta los 14. Ay, pero es que todo el mundo tiene, sí, corazón, te entiendo, pero solo lo vas a poder tener hasta los 14. Pero es que mamá, tú no me entiendes, sí, corazón, yo te entiendo, pero solo lo vas a poder tener a los 14. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en esa norma, parte de lo que aprenden los niños es esta consistencia de la norma que desarrolla habilidades, pero por otro lado empiezan a hacer un proceso que se llama internalización de la norma. Y es que empiezan a entender que hay unas reglas de juego en el mundo. Y eso hace que nosotros tengamos niños que se oponen menos a las normas en la adolescencia.
y cumplen mejor las normas. Entonces, esto puede parecer desafiante, pero cuando nosotros lo hacemos, estamos sembrando una mejor adolescencia en nuestros hijos porque la adolescencia per se es desafiante. ¿Listo? Entonces, eso por la primera parte. El otro lado, que es el de las parejas, de esto pasa con parejas y con abuelos. Entonces, como papás súper empoderados y los abuelos te traje un celular de cumpleaños a los 6 años. Entonces, ese tipo de situaciones requieren una conversación y requieren una conversación de clarificación de expectativas. Entonces, si por ejemplo, nosotros lo que encontramos es que, no sé, en el caso del papá de tu hijo, lo que pasa con el papá de tu hijo es que para él se facilita hacer la gestión, por ejemplo, emocional o gestión del tiempo con su hijo a través de una pantalla. Entonces, una opción podría ser buscar otras posibilidades que no sean una pantalla, pero sobre todo expresarle como este tema de, sabes que para mí es importantísimo que mi hijo, que mi hija no esté utilizando pantallas en estos primeros años. ¿Cómo crees que podemos trabajar juntos para que eso se logre? Y en lugar de decirle, no le entregues la pantalla, pero ¿por qué se la diste? Si esa es tu culpa, es decir, ¿cómo crees que lo podemos lograr? Esto es importante para mí, cuéntame tú cómo lo podemos lograr juntos. Porque cuando esto sale de la otra persona, eso cambia ese modo, ese cerebro de un modo de, yo le voy a decir a ella que no y de malas porque a mí esto sí me funciona, a un modo de, ¿cómo podríamos lograrlo? ¿Será que hay algo que podamos hacer? Y lo otro es no darnos por vencidos y seguir compartiendo esto que vamos aprendiendo, seguir contándole. Ahorita hay un libro que tiene como toda esta evidencia súper consolidada, que se llama La generación ansiosa o The Anxious Generation, que es un libro súper interesante para entender cuáles son estos impactos. Entonces, por ejemplo, compartir también este tipo de recursos para que puedan informarse también es una cosa que nos puede ayudar muchísimo. Aquí la consigna es insistir, persistir y nunca desistir, porque nosotros tenemos una meta de largo plazo. Y esa meta de largo plazo vale toda la pena del mundo y vale la pena que hagamos todo lo posible para mantenerla. Súper, Cristina. Y después vamos con Lina. Cristina, puedes activar tu micrófono. Bueno, entonces si quieres, Lini. Ya, qué pena. Ah, mentira, ya, ya. Gracias, Laurita. No podía activar el micrófono. Mi pregunta es, yo tengo un hijo de 17 años, él tiene síndrome de Down. Él Ujú. mantiene que él va a sus terapias y en la tarde está estudiando, pero efectivamente cuando él llega, él quiere el celular. Entonces, y él se molesta porque yo no se lo doy, yo le digo que no celular. A él le gusta mucho entrar a YouTube, es más, sabe manejar el celular más de lo que yo lo sé manejar. Y entra a Ujú. YouTube, todavía ve cosas de niños, digámoslo así. Él todavía ve que el bebé fin y cosas como esas, pero yo sí veo que eso no le hace tanto bien y uno no le da y a veces uno deja el celular por ahí y va y lo coge. Entonces quería saber, esas herramientas que su merced nos dijo, ¿también se puede aplicar con Nicolás? Sí, las puedes aplicar. De hecho, la recomendación, yo tengo un hermano autista que es mayor que yo. Y mi hermano autista tiene control parental y yo de hecho tengo acceso a todas sus cuentas. Entonces todas las cosas de la cuenta de mi hermano me llegan porque ahí nosotros estamos ante una vulnerabilidad particular y es que muchas veces los chicos que tienen alguna discapacidad, sobre todo una discapacidad cognitiva, no tienen las mismas habilidades de procesamiento informacional y podrían, simplemente por cómo funciona el algoritmo, podrían llegar a contenidos que no son aptos para ellos. Entonces, reforzar ese acompañamiento y ese monitoreo va a ser fundamental. Si tú ves que él está muy enganchado con los dispositivos, puedes hacer algo y es que en el dispositivo que él use o los dispositivos que más use, puedes empezar a poner la pantalla en blanco y negro. Eso se hace a través de la configuración de pantalla. Uno va a la parte de accesibilidad y ahí te permite poner la pantalla en tonos de gris, se llama. Entonces, cuando tú pones la pantalla en tonos de gris, pasa como si yo te pusiera a ver televisión en un televisor a blanco y negro. Todo el mundo dice, no, qué aburrido. Y el cerebro deja de estar tan estimulado, deja de recibir tanta estimulación visual y de color, y eso ayuda a que los niños se vayan desenganchando un poco. Otra forma, otra funcionalidad que podría funcionar en tu celular es ponerla en tonos de rojo. El tono de rojo hace que el cerebro piense que el sol se está ocultando y que nos empiece a dar sueño.
Entonces las pantallas empiezan a aburrir a los niños porque se empiezan a sentir adormilados cuando las ven. Entonces esas dos cosas podrían funcionarte súper bien. Esto va a ser importante, por ejemplo, para ayudarlo a él a empezar a tener una estructura. Con los chicos y chicas que tienen discapacidad va a ser clave que nosotros definamos rutinas. Entonces, por ejemplo, para él va a ser mucho más difícil si tú hoy lo dejas conectarse de las 4 a las 5 y mañana de las 7 a las 8 y pasado mañana de las 5 a las 6. Si tú todos los días le mantienes sistemáticamente el tiempo de conexión, al principio le va a costar un poco de trabajo, pero después va a aprender que hay un tiempo para eso y que el tiempo se acaba. Y eso le ayuda a ir desarrollando esa habilidad de autorregulación y control. ¿Qué nos pasa en los chicos con síndrome de Down? Que esa corteza prefrontal tiene un desarrollo que se hace más lento. No quiere decir que no se pueda desarrollar, va haciéndose más lento, toma más tiempo. Entonces, como toma más tiempo, vamos a necesitar hacer medidas contingentes para que ese desarrollo pueda llegar a un nivel más óptimo. Va a tomarnos, puede ser años lo que nos tome, y mantener esa consistencia con los años es algo que le puede ayudar muchísimo a tu hijo. Muchas gracias. Vale, Cristina. Gracias. Lini. Hola, buenas noches, Vivi, muchas gracias y de antemano te pido disculpas porque entré tarde. Entonces voy a hacer preguntas aquí que tal vez ya fueron respondidas, pero las quiero hacer. Entonces, lo primero que quería preguntarte es, pues mi bebé es súper chiquita, menos de un año, pero la televisión en el ambiente, o sea, yo a veces la dejo por ahí, ella mira y luego se pone a mirar otras cosas, pero yo no sé qué tanto eso ya le está influenciando en su cerebro, em, porque hace parte del ambiente del apartamento, o sea, no tengo, o yo no podría ver televisión en el caso, ¿me entiendes? O sea, es difícil de poder sacarla del ambiente todo el tiempo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, estando lejos, pues toda la familia hace llamadas de video todo el tiempo, porque la quieren ver, quieren hablar con ella. Entonces ella ya sabe que cuando ella está viendo la cámara, no la pantalla, pero la cámara sabe que hay voces, que le están diciendo cosas, entonces claramente ya la identifica. Yo no sé si, o sea, porque quedó en una encrucijada, porque es la forma que tienen de conectarse con ella. Entonces, no sé, quería escuchar tú qué piensas. Bueno, súper que te pudiste conectar, Linis. Entonces, parte de tranquilidad, no te preocupes por la interacción humana a través de pantallas. O sea, las videollamadas con familia, con abuelos, con quien sea, son uno de los pocos usos, creo que es de hecho el único uso que está admitido para los niños más chiquitos, incluso para los bebés. Y es porque ese no es un uso recreativo, sino que es un uso de interacción humana. Y en esos primeros años la interacción humana desarrolla habilidades, genera conexiones neuronales. Entonces, no te angusties por eso. Funciona. Mis recomendaciones, que ojalá tu hija pueda ver las caritas, o sea, que no sea como ella mirando, no sé, una cámara, sino que pueda ver las caritas, que pueda ver la cara de las personas que le están hablando, que le dicen cosas, que si ella, por ejemplo, quiere hablar, le respondan. Eso es maravilloso en términos de desarrollo cerebral en esos primeros años, y también genera una conexión emocional con esas personas que están lejos, que nosotros no le podemos quitar a los niños. Por el otro lado, el tema de las pantallas, del ruido de las pantallas con los bebés. Entonces, ahí es difícil de manejar porque dependiendo del lugar donde estemos, los niños sí o sí van a estar un poco expuestos a pantallas. Mi recomendación es que en lo posible, cuando tengas el televisor prendido, no dejes a tu hijita mirando frente a la pantalla, sino que la pongas de espaldas a la pantalla. Ella puede escuchar claramente, pero si evitamos que vea y sea tan estimulada por la luz, eso va a ser mucho mejor. Y lo otro es que conforme tu hija vaya creciendo, va a ir entendiendo el contexto de lo que estás viendo. Entonces, en lo posible, nosotros deberíamos ver cosas que no sean disruptivas para el momento del desarrollo en el que están los niños, al menos mientras ellos están despiertos y están cerca o en conexión con pantallas. Para los momentos donde están dormidos o donde no están tan pendientes, podemos ver lo que nosotros queramos, pero en esos momentos donde ellos podrían estar muy pendientes, va a ser importante que revisemos el contenido porque ellos están aprendiendo todo el tiempo. Ese cerebro que ustedes ven ahí, que es un cerebro chiquitito, ese cerebro recién nacido, es literalmente una esponja. Todo el tiempo se está conectando, está haciendo conexiones, y entre mejor información le pongamos desde afuera para hacer esas conexiones, va a ser mejor para los bebés.
Gracias, Espero Vivi. que Y quedes una tranquila. rapidita. ¿Cuál es la Claro. edad que tú dijiste que pueden empezar a tener interacción con pantallas? Lo ideal era la que yo les decía, lo que decían el año pasado era antes de los 2 años, no. Menos va a ser mejor. Ahora es antes de los 6, menos siempre va a ser mejor. Uf, ok, gracias, gracias. Vale. Mi Vane. Bueno, les quiero compartir una pregunta, una inquietud que tiene Denise Ortega. Denise nos dice, muchas gracias por la información. Yo tengo un sobrino de 9 años, aunque no compartimos tanto tiempo. He notado que instala muchas aplicaciones de juego en el celular de papás y en el de mi tía. Sé que esto puede representar un riesgo de vulnerabilidad. ¿Hay formas de limitar la instalación en los teléfonos y además podrías brindar algún consejo para abordar este tema con él? Ujú. Entonces, bueno, con el tema de los jueguitos, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando un juego es gratis, ese juego necesita monetizar de algún lado. Y del lugar de donde va a monetizar es de la atención de los niños o de publicidad. Entonces, un juego que es gratuito, piensen en Candy Crush y díganme qué tan fácil es desconectarse de Candy Crush. Entonces, esa es la forma en la que un videojuego gratuito monetiza con la atención de los usuarios, haciéndolos pasar más tiempo en línea o presentando publicidad, que esa publicidad en muchos casos no es publicidad apropiada para los niños, puede ser de ventas, puede ser incluso de pornografía. Entonces, esto para un niño de 9 años no va a ser un contenido adecuado. Entonces, por ejemplo, hablar con los papás de este niño para decirle, oye, ojo, que estos videojuegos pueden ser los más riesgosos para el niño, es importante. Lo otro, los dispositivos digitales permiten, por ejemplo, que a la hora de entrar a la tienda de aplicaciones nosotros pongamos o un patrón de desbloqueo o el Face ID. Entonces, si estos papás instalan ese código o patrón de desbloqueo, el Face ID, para acceder a la tienda de aplicaciones, ese niño no tendría por qué estar instalando este tipo de aplicaciones. Si esto es en un dispositivo prestado, y esto aplicaría para los dispositivos de papás y tía. Si es un dispositivo de él, ese dispositivo debería tener control parental. Entonces, ese va a ser otro tema. Y hay otra forma, y es que nosotros podemos utilizar los dispositivos tipo celular en modo invitado. Entonces, cuando yo estoy en modo invitado, yo le puedo dar, por ejemplo, el celular a mi hijo o a mi hija para que abra YouTube. Y solo va a poder navegar en YouTube, no le permite navegar de ninguna otra manera. Entonces, si quisieras ver cómo se activa, digamos que acá no podríamos hacer eso porque toma tiempo y va a depender del dispositivo, del modelo, del sistema operativo, pero puedes buscar cómo activar el modo invitado en mi celular de referencia X, Y, Z. Entonces, cuando buscas esto en Google, te sale un tutorial muy rápido que tú puedes implementar para activar la funcionalidad y que va a darle una capa adicional de protección a ese niño o esa niña para que no acceda a estos contenidos inapropiados. Y lo otro es revisar dentro de los contenidos que ha descargado cuáles son los que tú consideras o los que sus papás consideran que son más aptos para el desarrollo, el nivel de desarrollo del niño. Muchas veces los niños en estas edades sobre todo descargan videojuegos para colorear, para preparar comida, para crear carritos. Entonces hay que revisar porque si es un contenido que pueda ser interesante para él o para ella, podría ser útil dejarlo para dejarle diferentes opciones, pero tampoco tantas como para que acceda a algo que pueda ser inadecuado para él o para ella. Súper, Vivi, muchísimas gracias, de verdad, qué privilegio tenerte, qué privilegio poder aprender de ti. De verdad que muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que nos despedimos, cumplimos con el tiempo también, respetando también sus tiempos. Sabemos que es una agenda difícil y queremos felicitarlas y celebrarlas por regalarse este espacio, por regalarse este tiempo en donde además van a aprender cada vez a ser mejores mamás, papás, cuidadores. Entonces, como despedida, nos encantaría que prendieran su cámara, que nos tomemos un fotomomento para poder recordar este momento, para que de verdad podamos tener un recuerdito de ustedes en donde sea que estén, ¿sí? Entonces, gracias Cristina, gracias Diana por empezar a encender sus cámaras. Y ya con esto nos despedimos. De verdad que qué maravilla que pudieran
sacar este tiempito para ustedes. Tendremos más eventos, más cosas. Las invitamos a seguirnos en redes sociales como Geek Girls Latam. A Vivi también que la puedan seguir en LinkedIn, en su Instagram, en donde ella publica. También unirse a la comunidad que tenemos de WhatsApp. Yo creo que Vane de pronto nos puedes ayudar a compartir ese enlace para que todas estemos conectadas. Recuerden que estamos recibiendo esta formación gracias a Geek Girls Latam y a la Academia de Seguridad Digital de Geek Girls Latam, que es la que nos ayuda a ser seguras y a tener un entorno más seguro a nivel digital. Entonces, bueno, sonriamos y vamos a tomarla ya. No pude. Otra vez. 1, 2, 3. No, se murió. Vivi, ¿me puedes ayudar, por favor? Claro No que lo sí. logré. Gracias. Tengan su mejor sonrisa, mis queridas mamás. Que parezca el Día de la Madre. Listo. Ay, muchas gracias a todas, de verdad, un privilegio haberlas tenido. Un abrazo para todas, buenas noches, que estén muy, muy bien. Bye.